Bienvenidos y bienvenidas a la primera entrevista de este semestre de Problema y Posibilidad. Hoy nos acompaña Yanina León, economista peruana con más de 20 años de experiencia académica y profesional en el Perú y en el exterior. Doctora en Economía de Desarrollo del Medio Ambiente y Agrícola por The Ohio State University, profesora e investigadora del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultora internacional en temas de desarrollo económico, macroeconomía aplicada y políticas públicas. Sus principales áreas de interés y publicaciones están referidos a temas de mercado de trabajo, microempresas, inclusión financiera, educación superior, género en el Perú y América Latina. Asimismo, ha sido la primera jefa mujer en el Departamento de Economía de la PUC. El tema que desarrollaremos el día de hoy es el género en la economía. Para ello, nuestra compañera Viviana pasará a presentar la problemática de este tema. Adelante, Viviana. Buenos Muchas días a gracias. todos. Partiremos de la siguiente problemática para la entrevista de hoy: el poco rendimiento del rol de la mujer en el desarrollo y la creación de riqueza. El aporte de las mujeres a la creación de riqueza y al desarrollo es una realidad innegable. Sin embargo, la magnitud y el potencial de esta contribución empieza a reconocerse y entenderse recientemente. Puede observarse, según la ENAJO, mientras el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado sujeta a la mujer al hogar, para los hombres esto opera en el sentido opuesto, independientemente de su participación en el empleo no remunerado. En una primera instancia, buscamos revalorar la contribución de las mujeres en la teoría económica desde el siglo XVII, revalorar autoras como Nancy Folber, Kuiper, Madden, entre muchas otras que abordaron temas muy poco mencionados en la historia del pensamiento económico, como los temas centrados en economía familiar, el trabajo fuera del mercado y la economía del cuidado. Querida Yanina León, ¿qué significa la economía de género para nuestro país? Muchas gracias una vez más por la invitación. Quisiera empezar diciendo que a veces el término economía se usa tanto para describir a la disciplina económica, ¿no? Como para hablar de la economía, como digamos, la economía peruana. Entonces yo quisiera hacer una breve digresión separando estos dos niveles, ¿no? Una cosa es el rol de la mujer en el pensamiento económico, vamos a decir, o en el análisis económico, y por qué es importante incorporar la mujer como objeto de análisis en el análisis económico. Y sobre eso podemos discutir, desarrollar, conversar, hay literatura. Y lo otro es las mujeres en la economía, en la disciplina económica, en el desarrollo del pensamiento económico, ¿no? ¿Por qué no hay más mujeres economistas, digamos? ¿O qué están haciendo las economistas mujeres? ¿Y qué podemos hacer para fortalecer ese rol de las economistas mujeres? Entonces, son como dos temas a inicios de este mes, efectivamente en el marco del Día de la Mujer. Me invitaron a hacer una presentación en una universidad nacional y distinguimos esto, ¿no? Uno es el rol de la mujer en el entorno económico, incluso estadísticamente hablando, económicamente su participación, si es o no, o cómo es vista, y ahí tú lo has mencionado bastante bien. Y otro, para simplificar, repitiendo un poco, es la mujer en la academia, digamos. Entonces, yo empezaré desarrollando el primer aspecto, que es el que has mencionado, sobre la contribución económica de la mujer en la actividad económica. Comentaré brevemente lo que has mencionado, pero luego creo que a través de la historia del pensamiento económico, las mujeres han estado o no han estado, eso corresponde más como a la segunda entrada que haría, ¿no? Al segundo gran tema, que es la mujer en la disciplina económica. Entonces, voy a empezar con lo primero. Efectivamente, cuando miramos los datos, tú has mencionado ENAO, pero podríamos mirar a lo largo de América Latina y en general del mundo entero, y miramos los datos históricos también, efectivamente la mujer, entre comillas, tiene poca o nula contribución a la actividad económica. En parte, dicen muchos y muchas que han escrito sobre el tema, que esto tiene que ver con la concepción misma de lo que es actividad económica, con la concepción misma de lo que es Producto Bruto Interno, qué es lo que se valora en el mercado, ¿no? Cuando hacemos la contabilidad básica en el curso de Introducción a la Economía y decimos que construimos el PBI por el lado del ingreso o por el lado del gasto o por el lado de la producción,
en todos los casos imputamos precios de mercado sobre productos que pasan por el mercado. Es decir, no ponemos precios a aquellos productos o servicios que no pasan por el mercado. Le ponemos precio a la papa, pero no a una papa a la huancaína preparada en casa. Le ponemos precio a digamos, una papa a la huancaína en el restaurante, pero no a la papa a la huancaína que nos preparan en casa. Entonces, el valor agregado que se va generando dentro del hogar y que hace y transforma esos productos desde el mercado, por hablar de la economía doméstica o de la economía más familiar, esos productos que se adquieren en el mercado, ¿no? Sea en la paradita, en el súper, en la feria, y que luego se transforman en algo comestible, rico, que todos los peruanos disfrutamos, esa transformación no se contabiliza como parte de la actividad económica. Entonces, en una economía donde esto no es muy importante, a lo mejor no es un gran asunto, pero esto es parte de lo que permite que el trabajador de la casa pueda salir a trabajar y que el otro pueda salir con la ropa limpia y que todos podamos vivir en un mínimo nivel de bienestar y de consenso, digamos, ¿no? Pero no solamente queda ahí eso que no está registrado, ¿no? A lo mejor también en economías como la nuestra, donde hay alta proporción de mano de obra trabajando en microempresas, hay muchas mujeres que están colaborando con el esposo, porque son buenas gentes, y están apoyando en la actividad, por ejemplo, de un zapatero, y le ayudan a pegar los zapatos que está arreglando el señor, o una microempresa de sandalias, y todo lo que digo es porque lo he visto, que está haciendo sandalias que luego las vende, y la señora, mientras va cocinando, también va avanzando en eso, avanzando en cortar o en pegar las tiritas, y luego el señor las embolsa y las lleva al mercado. ¿Eso es bueno o malo? No estoy acá, creo que no estamos tratando de hacer un tema de justicia o de moral, es un tema bastante objetivo, por supuesto que esos temas son importantes también, pero lo que quiero decir es que hay ahí también un valor agregado que no se registra. Hay ahí un valor agregado que está generando actividad económica o que está contribuyendo indirectamente a que más tarde esas sandalias se vendan en alguna tienda o en alguna empresa que usualmente se dice que es chiquita, pero no tenemos una tabla de insumo producto que muestre que no va a ir a las medianas y grandes también, ¿no? Y presiento que es importante ese flujo también. O sea, lo que quiero decir es que hay una contribución de ese trabajo, llamémosle escondido, solapado, no visible, y que contribuye a que eso que sí contamos se realice, ¿no? Y eso que no se cuenta es lo que podemos, en mi primer caso, en todo lo que tiene que ver con el hogar, discutir a través de eso que llamamos la economía del cuidado, ¿no? ¿Quién se queda con los hijos para que el resto de personas que puedan ir a trabajar trabajen? ¿O quién se queda con la abuela? ¿O quién se queda con la suegra? ¿O quién se queda con el enfermo que no puede salir de casa? Entonces, todos esos arreglos, o quién se queda con los chiquitos, a lo mejor lo dejas en la suegra para que puedas ir a trabajar. Todos esos arreglos que posibilitan, que viabilizan la actividad económica, se podrían registrar, se podría imputar, los economistas sabemos imputar e interpolar valores, y todo eso podríamos imputarlo como parte de aquel gran producto, ¿no? Es difícil, por supuesto, pero hay mucha literatura al respecto, ¿no? La economía del cuidado por lo menos debe ser visibilizada. La última encuesta, más bien la única encuesta sobre esto, es del 2010. Solo hay una encuesta. Si queremos saber cómo ha cambiado eso en estos últimos 12 años, todavía no tenemos datos. Eso muestra ya la importancia que se le da en las políticas públicas a estos temas, ¿no? Y lo voy a dejar ahí para no tomar más tiempo. Podríamos elaborar mucho sobre la economía del cuidado, pero quiero destacar que eso es solo una partecita de todo este gran problema que llamamos economía y género, o el género en la economía. El otro tema tiene que ver con la mujer en la actividad económica, o en la actividad, perdón, productiva, ¿no? En el ejemplo que ponía de las sandalias, la mujer puede participar como trabajador familiar no remunerado. Si se autoconsidera así, así lo declarará en la ENAO.
Si ni siquiera lo considera así, no, yo apoyo a mi esposito porque él es bien bueno, o a mi pareja, o quien sea, pues no va a aparecer en la estadística, porque no va a considerar que está trabajando. O algunas otras actividades que no se registran, pero cuya producción sí va al mercado, ¿no? A diferencia del ejemplo anterior, aparecen solapadamente como parte del trabajo familiar no remunerado. Y bueno, y luego está la mujer explícitamente en el mercado, en la actividad económica, donde hay una participación explícita en diversos sectores económicos, en diversos puestos de trabajo, generando distintos valores de la actividad, contribuyendo en distintos modos, ¿no? ¿De qué depende eso? Y ahí entra toda nuestra microeconomía, seguramente de variables propias de capital humano, pero también depende de otros aspectos, ¿no? Todo lo capital humano lo hemos estudiado, sabemos que es importante tener en cuenta la productividad, que seguramente está asociada con educación, con experiencia, con edad. Todo eso se entiende. Cuando la edad pasa, o cuando pasan los años y uno se educa más, obvio rinde más. Pero a veces ponemos ahí también la variable sexo, como si fuera normal, que la mujer per se tiene que rendir menos y por tanto esperamos que el resultado sea un salario menor, ¿no? Y esa parte ya no es tan natural, esa parte ya no es tan lógica, digamos. Entonces, creo que en esa parte los estudios muestran que efectivamente la participación de la mujer en el mercado de trabajo ha ido creciendo, pero diferenciadamente. No solamente es cuánto participa, sino en qué participa. En países como el nuestro, su mayor participación está en actividades económicas no remuneradas, en microempresas, más que en los otros, en empresas medianas o más grandes, ¿no? Sin embargo, no digo que no haya, basta que haya una para decir, sí, sí hay mujeres en el directorio de la mayor empresa internacional, agroexportadora, tenemos mujeres en todo nivel, ¿no? Las empresas de agroexportación, claro que tienen presencia de mujeres, pero la mayor proporción de mujeres ahí están los datos, los pocos datos que hay disponibles cuando hablamos de empleo por género, las vemos recogiendo el fruto, ¿no? ¿Por qué? Porque son más cuidadosas. Entonces, este trabajo de pararse, cortar un espárrago, volver a pararse, ponerlo en la cajita, volver a agacharse, cortar el siguiente espárrago y hacer esto por varias horas, es un trabajo bien desgastante, bien delicado, y ese espacio es masivamente femenino, porque tiene mucho cuidado la mujer, ¿no? En otros espacios, por ejemplo en México, donde la maquila es importante, las mujeres son muy contratadas porque son cuidadosas con los transistores, con los cablecitos, son las más demandadas. Entonces, claro que qué bueno que hay un espacio ahí para las mujeres, pero también es porque es funcional el tipo de trabajo que ellas hacen al proceso productivo. Si las mujeres participan en diversos niveles de actividad económica, seguramente tienen también otra lógica, tienen otra manera de optimizar. Su maximización seguramente no es idéntica a la de un hombre, y por eso la microeconomía ha ido reformulando algunos aspectos, y en el análisis económico podemos encontrar funciones de utilidad, seguramente más independientes cuando hablamos de un hombre, pero más nested, ¿cómo se llama? Como la utilidad de un hijo es parte de la utilidad de la madre, normalmente, no digo esto para todos tampoco. Entonces, su función-utilidad está asociada y depende de la función-utilidad del otro. Pucha, las matemáticas se complicaron, ya no es tan fácil. Bueno, es así, es desafiante, es parte de la realidad. Entonces, hay muchísimo por hablar en economía y género, solo desde solo desde la economía en estos aspectos, ¿no? Y si hablamos de macro, muchos consideran que ni la política macro fiscal ni monetaria son importantes o están relacionadas con el tema de género, pero hay estudios que muestran, incluso en el Banco Mundial, que el tipo de estructura impositiva que se tenga tiene un sesgo por género, ¿no? Porque si le pones impuestos a los productos de cuidado personal, quizás sean los hombres los que son más afectados. Pero si le pones el impuesto más bien a las telas o a los papeles o a los útiles escolares, eso afecta más a las mujeres porque esos productos
juegan un rol en el bienestar de toda la familia, útiles escolares, algunos alimentos, algunos gustitos para los niños, y eso es en lo que más gasta la mujer. Entonces sí hay, y podríamos seguir hablando, y hay una literatura bien desarrollada al respecto, ¿no? Todo esto para hablar solo de la importancia de entender el género dentro del análisis económico y la importancia de la mujer en la actividad económica. No sé si con eso podemos empezar. Distinto sería mi discurso, digamos, si hablara de la mujer en la academia, pero mejor me espero un ratito a que me pregunten eso. Sí, de hecho, muchas gracias por su respuesta y de verdad ha sido mucho más de lo que esperábamos, porque nos ha nutrido de bastante información que, bueno, puede ser que también hayamos tenido algunos conceptos no tan clarificados como usted ya no los ha aclarado ahora. Y bueno, en efecto, como usted mencionó, según Roxana Barrantes, en conjunto con Paulo Matos, una semana en promedio de horas de trabajo entre remunerado y no remunerado para las mujeres peruanas abarcaría aproximadamente 80 horas, mientras que para los hombres serían 70 horas. Sin embargo, resalta la desigualdad en horas de trabajo no remunerado, eh, por ejemplo, lo que sería la economía del cuidado, ya que serían casi 40 horas para las mujeres, mientras que para los hombres solo casi 17 horas. ¿Cómo estas brechas afectan a la mujer y a la economía? ¿Y por qué consideraría que los temas de economía del cuidado deben formar parte de la formación académica de las y los economistas? Bueno, como decía hace un rato, la economía del cuidado y otras contribuciones de las mujeres a la actividad económica están como escondidas, ¿no? Son implícitas, son funcionales a la actividad económica, así lo entiendo yo. En ese sentido, entiendo que el trabajo remunerado de los hombres aparezca en promedio como mayor o igual o muy cercano al trabajo remunerado de las mujeres en términos de horas. También tengamos en cuenta que las estadísticas muestran promedios, pero también si uno quiere puede no tener promedios y concentrarse en los distintos grupos, ¿no? O diferenciar. A lo mejor esto es más cierto entre las mujeres menos calificadas o entre las personas menos calificadas, pero no lo es entre los más calificados, o al revés. Entonces, ser mujer no es síntoma de que la unidad económica es homogénea, es altamente heterogénea. Las mujeres son altamente heterogéneas entre sí, por formación, por formación capital humano, y también por otras variables de su familia, de su entorno. Es una unidad económica, es un agente económico, y no hay que verlo como homogéneo solo porque es mujer, ¿no? Eso es una primera advertencia. Efectivamente, en el trabajo remunerado uno puede ver que en promedio los hombres trabajan un poco más, ganan mucho más, y entonces uno habla de discriminación. Y hay que tener un poco de cuidado. Una cosa es desigualdad y otra cosa es discriminación, ¿no? Entonces, quienes están en contra de estas perspectivas, porque no quieren mirar los datos y porque cuesta reconocerlo, muchas veces son, por supuesto, hombres, lo que dicen es que si eres menos calificado, obviamente ganas menos, porque tienes menos capital humano y tienes menos contribución a la productividad, porque tu productividad es baja y tienes menos contribución a la actividad económica. Parcialmente es cierto, sí. Por eso, en países desarrollados, existen políticas que tratan de compensar esta diferencia. ¿Por qué la mujer es menos educada? ¿Por qué la mujer es menos calificada? Vamos hacia un pasito atrás, ¿no? Y bueno, históricamente lo que vemos es que han habido condicionantes, sea porque la hija, mejor es que estudie el hijo y no la hija, ¿no? Mejor es que la hija ya vaya ayudando en la casa. Este discurso que puede parecer de hace 100 años es totalmente real hoy en grandes partes del Perú. Entonces, la educación a todo nivel y la igualdad de género en la educación es clave para romper con esta cadena que después arrastra y nos lleva a esa situación de eres menos calificada, qué pena, tienes que ganar menos, ¿no? ¿Cuáles fueron las condiciones, periodos atrás, décadas atrás, siglos atrás, para que terminemos entonces
en esta situación, de que hoy sí, pues tienes menor productividad. Incluso dentro de una generación, los jóvenes, seguro lo vemos luego, hombres y mujeres en la disciplina económica, ahí hicimos un trabajo con el Grupo Sofía, del que hablaré después, hicimos un trabajo donde mostrábamos que en los primeros años, hombres y mujeres entraban más o menos en la misma proporción a las universidades a estudiar economía. Las mujeres incluso pueden rendir más que los hombres, perdón, Fabio, pero en algún momento se van evaporando. En algún momento terminan más hombres que mujeres la carrera. En algún momento se insertan al mercado de trabajo más hombres economistas que mujeres economistas. Ya no se gradúan tantas mujeres como hombres. Entonces, allí como que perdemos el paso por algo. ¿Qué cosa puede determinar eso? Lamentablemente el censo de universitario es del 2010. No tenemos más información, no hay más encuestas. Y para los economistas es clave tener datos, porque lo demás es poco representativo y a lo mejor difícil de generalizar, ¿no? Y entonces muchas mujeres lo que encontramos es que están asumiendo responsabilidades en el hogar por el trabajo de cuidado, por ejemplo, que las retrasan, o el embarazo temprano, o el asumir responsabilidades del hogar, y no quiero ni pensar en la pandemia. Todo esto que digo ya lo observábamos antes de la pandemia, ¿no? Donde hijas mujeres tenían que quedarse en casa cuidando a los hermanos menores o a otros familiares enfermos. Y entonces eso las rezagaba en preparar la tesis, las rezagaba en trabajar o entrar temprano o a tiempo en el mercado de trabajo, para no mencionar ya las historias de hacer posgrados, de hacer alguna diplomatura siquiera, entrar a un mejor puesto de trabajo que a lo mejor no es en Lima, sino en Trujillo, o me voy temporalmente a Colombia, o quiero hacer una pasantía. Eso es acotado para muchas mujeres que traen otras cargas. Entonces, cuando llegas al mercado de trabajo y encuentras a un colega, el camino que han recorrido es distinto. Sí, pues, eres menos calificada y te deben pagar menos, pero no me digas que es por tu culpa y porque no te dedicas. No me digas que es porque no rindes. Entonces, por lo menos, si hacemos bien el diagnóstico, luego las propuestas de política pueden ser más efectivas porque pueden identificar mejor esos problemas detrás, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que estaría faltando en esta identificación, y que solo lo vamos a resolver con más datos, con mejores encuestas, con más estudios. Lamentablemente, repito, los datos disponibles representativos tienen más de una década, y habría que pedirle al INEI, habría que pedirle al MEF que le dé plata al INEI para que haga las encuestas correspondientes. No son las únicas encuestas que me voy a quejar, pero ahora en este tema, esas son las que exigiría que tengamos una mirada más completa para poder diferenciar si en las áreas urbanas las mujeres tienen más desafíos que en las áreas rurales. Si en las áreas rurales no es lo mismo estar hablando de Huancavelica que estar hablando de Cusco o que estar hablando de Cajamarca, y seguramente las políticas regionales son claves o tienen una responsabilidad, y cuando no la hacen, tienen esa irresponsabilidad en sus espaldas. Y lo mismo en las áreas urbanas, lo mismo en Lima. Lima es muy heterogénea, somos muchas Limas en la misma Lima. Pues las mujeres enfrentamos distintas condiciones para llegar, y claro, todos decimos, esfuérzate y lo vas a conseguir, es parte de la historia, ¿no? En ese sentido también, para ir poniendo un poquito de políticas o de salidas, creo que los gringos llaman sorority, ¿no? La hermandad, que por lo menos las mujeres se ayuden entre mujeres. Sin embargo, como dije hace un rato, las mujeres somos altamente heterogéneas y reproducimos en tanto entes sociales algunos problemas o algunas taras sociales también, y también competimos, y también, igual que los hombres, ¿no? Pero hay una expectativa en este tema de la hermandad femenina, o como le querramos llamar al sorority, que debería permitir una especie de mentoría, y que quienes vamos adelante deberíamos cumplir, autoimponernos en cumplir un rol para dejar legado, por lo menos con información, abrir los ojos y exigir un mínimo de políticas que reduzcan estas desigualdades. Discriminación es
que te paguen distinto a igualdad de condiciones y a igualdad de capacidad y a igualdad de rendimiento, digamos, ¿no? A igual productividad, a una mujer le pagan menos frente a un hombre, bueno, eso sí es discriminación. Y hay, claro que hay, pero no confundamos desigualdad con discriminación. Eso es lo que quería decir. El trabajo no remunerado, como lo dije antes, es mucho más complicado y eso es netamente o predominantemente cultural, porque las mujeres asumen más estos roles. No todos vienen de hogares estructurados y eso es una realidad que ha ido creciendo y entonces a lo mejor las condiciones familiares en algunos hogares propicia este tipo de situaciones y lo que se necesitan son políticas públicas que faciliten la salida de las mujeres, ¿no? Hay muchos niños, ojalá hubieran más cunas, ¿no? Guarderías de cuidado que faciliten a la mujer dejar a sus hijos con la confianza de que iban a estar bien, se puedan ir. Hay muchos adultos mayores, bueno, sería bueno tener una cadena mínima de cuidados de adulto mayor, asilos, que no existen en nuestro país, que no dan la confianza, que los servicios son bastante malos. Y por eso es que todas esas deficiencias sociales las asumen mujeres en la sombra, ¿no? Y también hay niños que son descuidados porque no te da más. Una mujer sola, cabeza de familia, con los niños todavía en crecimiento, seguro los va a dejar encerrados por más horas de las que quisiéramos que estén, ¿no? O empiezan los niños a salir más horas a la calle de lo que deberían sin supervisión. Entonces hay muchos otros costos que se asumen y que no, creemos que no tienen un impacto económico, y claro que lo van a tener en la presente generación y a futuro, ¿no? Lo dejo ahí. Sí, muy cierto, como usted menciona, debería ser demasiado crucial que exista al menos una data, al menos por lo que ha pasado en pandemia, ¿no? Creo que la pandemia ha mostrado muy evidentemente que la mujer se ve más arraigada a las tareas del hogar, ¿no? Y el trabajo no remunerado. Y bueno, como usted mencionó, algunas habilidades entre mujeres o mujeres que deberían tener. Justamente en el trabajo que usted realizó sobre la gestión en pequeñas empresas dirigidas por mujeres, un estudio de caso de exportadores de artesanías, usted mencionó que las estrategias de pertinencia familiar cercana en los procesos de la producción y venta, así como la experiencia previa de las mujeres en emprendimientos y sus conexiones con grandes organizaciones comerciales fueron determinantes para reducir los costos, vender más al exterior y ser sostenibles en el mercado. Pero aún así, no se están desarrollando las habilidades que se requiere en el mundo digital y tecnológico, el cual Bueno. impulsa la economía de hoy en día y mejora la competitividad en los mercados. Entonces, a partir de ello, ¿qué recomendaciones considera necesarias para incrementar la competitividad en el trabajo femenino? ¿O qué otras habilidades o competencias se necesitaría complementar en las emprendedoras para que ellas se empoderen o sean más valoradas en la sociedad? Bueno, en ese trabajo que tiene ya más de 10 años, apliqué lo que mis amigos antropólogos me han enseñado, el estudio de caso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay datos. Temas como ese no tienen información estadística representativa. Si uno va a las estadísticas del Ministerio de MINCETUR o a la Asociación de Artesanos, con lo cual ya hay un sesgo porque solo habrá información para esa asociación, no hay data representativa, masiva, y normalmente cuando la hay, solo es de cuánto exportaron, más que cuántas personas han estado involucradas, cuánto ganaron, quiénes eran, o por lo menos cuántas mujeres, hombres habían ahí. Y ya pedir su edad, calificación, está más difícil, ¿no? Entonces, eso para entender por qué en varios casos, como en este, el trabajo lo hicimos en este solo estudio de caso, ¿no? En otros casos, en otros estudios he tratado de combinar las estadísticas con estudios de caso, porque creo que en economía los problemas que por lo menos yo estudio y varios estudiamos, no todas las preguntas se pueden resolver con los datos. Los datos ayudan mucho y dan pistas, pero hay aspectos que no se pueden resolver mirando solo los datos, ¿no? Chiquitito, por ejemplo, el rol o la importancia de la mujer en las microempresas. Y
había una encuesta que a mí me gustaba más, que desapareció en aras de otra encuesta más grande, donde ha desaparecido la palabra género y donde ya no se puede mirar nada sobre participación de la mujer en esas actividades. Volviendo al trabajo de artesanas, entonces quiero decir primero que lo que encontré ahí fue muy rico porque me pasé mucho tiempo conversando con las artesanas involucradas. Ubicarlas fue muy difícil, identificarlas fue muy difícil, por lo menos para mí como economista. Y me ayudaron dos instituciones que trabajan mucho con las mujeres, creen mucho en ellas, cada una con su perspectiva, ¿no? Uno fue la ONG Manuela Ramos y la otra fue ADEX, que tiene un capítulo de mujeres exportadoras. Y en ambos casos, las mujeres que estaban involucradas tenían aspiraciones bien interesantes, todas querían colocar su producción en el exterior y todas habían logrado algún tipo de ayuda para colocar su producción en el exterior. Y lo que ese trabajo me enseñó es que las redes familiares son muy importantes en el entorno, trabajar con, no me refiero solo a los hijos y el esposo, sino también con los otros familiares, ¿no? Pero se cree más en la red cercana, en la familia nuclear, digamos, ¿no? Recuerdo el caso de la señora de Villa El Salvador, que hace unos nacimientos de negritos muy bello y que los exporta. Recuerdo el caso de la señora de, no me puedo acordar el nombre porque está en quechua ahorita, de Lurín, que hace unas artesanías ayacuchanas y exporta. Pero en todos los casos, bueno, la mujer de la Avenida Brasil, que hacía platería con plata peruana y también ha colocado productos en el exterior. Todas ellas quisieran ser protagonistas o eran, fue lo que me dijeron, que querían directamente vender en el exterior ellas. Eso era altamente costoso, no solamente porque había que pagar todo lo que implicaba salir al exterior, sino porque además había que tener información, y ellas no la tenían. Y ellas no estaban formadas, no eran empresarias de larga cuña, sino que eran personas que habían estado tratando de aprender a colocar cada vez mejor el producto porque tenían muy buen producto, ¿no? Voy a saltarme todas las historias de vida detrás, pero un arreglo comercial interesante fue una red de instituciones internacionales que se ofrecía a tomar sus productos acá, llevarlos al exterior, venderlos en el exterior y traerles las ganancias, ¿no? Enviarles las ganancias o enviarles el fruto de las ventas. A unas les había funcionado mejor que a otras, dependía del tipo de producto. Y era muy importante también contar con algún familiar más allá de las señoras que supiera sumar, restar, dónde está Europa, cuánto puede ser el precio, moverse con el tipo de cambio, qué otros productos se pueden ofrecer, etcétera, etcétera. Ellas deseaban estar afuera, tener el contacto directo con su cliente. Los costos eran muy altos y entonces estos intermediarios, muchos de ellos de comercio justo, eran claves para ayudarlas a potenciar su producto, para controlar la calidad, para mejorar el producto y que llegue a un mercado más amplio en el exterior. Pero eso no tenía una pegada tan grande y requería mucha información y los costos de salir, la persona de acá de Lima, por ejemplo, que hacía platería, ella era una mujer joven, además me decía, no tengo hijos porque quiero salir adelante, ¿no? Creo que no tenía, o tenía un hijo mayor ya. Y ella contaba con total apoyo de su pareja. Entonces, ella se fue hasta el exterior como parte de un programa de PROM Perú. Y creo que tuvo muchos problemas por el idioma, por la información, por los costos elevados. Poner un stand era carísimo, nadie le había contado eso y se demoraron en poner el stand y acabó la feria, no vendieron nada. Fue un gran fracaso económicamente para su negocio. Entonces creo que hay bastante espacio por ahí para hacer políticas y lo que eso enseña, perdón si me fui con mucho detalle, pero lo que eso enseña es que las políticas públicas, primero que se deben tomar en serio estos problemas, ¿no? Y si de verdad lo quieren hacer, porque estos no son solo, ay, pobrecita las mujeres, están trayendo recursos, están generando empleo, y sí, pues será más costoso generar
esta igualdad por género. Pero ellas generan empleo para sus familias y hay escalamiento hacia atrás. Entonces, para que la política pública sea efectiva, tiene que tener en cuenta estos detalles y tiene que dar mejor información y tiene que hacer un mayor seguimiento. No los puede dejar afuera, debe mejorar los canales con el exterior. Sé que hay esfuerzos, sé que se han hecho cosas, pero la información, para ponerlo en chiquito, es muy importante. Los costos de entrada y de salida son claves, sobre todo los costos de entrada. La comercialización es fundamental y, sin embargo, no se focaliza. ¿Cómo se focalizan las políticas de género? Es que participen más mujeres. Si hay charlas, eso incrementa la efectividad de la política. Hay que cuidar esos indicadores. Eso no indica nada más que una persona se sentó a escuchar una charla, pero pudo realizar su actividad. Y este es el caso de las artesanas que yo conocí y que seguramente en el mundo de las mujeres, en el mercado, no son la mayoría, ¿no? La mayor parte de las mujeres trabaja en comercio y en servicios. Y por lo menos las mujeres con menor nivel educativo, que ya sabemos por qué no tienen tanto nivel educativo como quisieron. Y las mujeres aún profesionales también son minoría y no siempre están en los puestos que a lo mejor, entre comillas, se merecen, ¿no? Entonces las políticas tienen que ser muy finas y otra vez no las mujeres, o en todo caso las mujeres, no son un ente homogéneo. No por ser mujer todas necesitan la misma política. Hay que hacer un poco más de micro aplicada y precisar mejor los instrumentos para que hagan una mejor coincidencia con el logro de los objetivos que se dice que se quiere tener, ¿no? Hacia una mayor igualdad. Claro, profesora, es verdad en lo que usted menciona, lo de las políticas públicas. Eh, pero bueno, yo quería que más bien me sea un poco más específica con la pregunta sobre las habilidades o competencias que deberían desarrollar mejor las mujeres. Por ejemplo, ¿no? Ahora usted sabe que está más de moda, por así decirlo, No te contesté la parte digital. exacto, los cursos de programación, exacto. Ya decir, las mujeres deberían especializarse más para eso, para ser más competitivas. Sí, perdón. Me emocioné con que me hayas mencionado ese trabajo de hace más de 10 años. Efectivamente, dentro de estas políticas, y sobre todo ahora con todo el desarrollo digital y la importancia que eso tiene para la economía, ¿no? Para la actividad económica en todos los niveles, en todas las regiones, en todo el mundo. Desgraciadamente, más bien, quienes no tienen acceso a esto van a quedar rezagados económica y socialmente en el presente y en el futuro, porque la innovación y todos los cambios digitales han venido para quedarse, ¿no? Tenemos una especie medio, perdón por el término, medio chicha, para haber incorporado este cambio o esta innovación de la tecnología en general en nuestras vidas, porque la pandemia ha acelerado el acceso sin que nos hayamos preparado. Pero a lo mejor, si nos estábamos preparando, nunca llegaba, porque los cambios y la importancia de la tecnología en general y sobre todo de la economía digital vienen de hace varias décadas, ¿no? Ya teníamos Uber antes de la pandemia, ya teníamos deliveries antes de la pandemia, para hablar de lo visible, ¿no? En la economía, en la actividad económica, las mujeres han sido vistas siempre como aquellas que no participan de las ciencias duras. Por eso no hay tantas en ingeniería ni en las matemáticas. Tampoco participan mucho en las actividades económicas que tienen que ver con esas ciencias duras. No hay muchas mujeres mineras y en general ingenieras que estén realizando estas actividades. Y eso en parte tiene que ver con también la creencia de que las mujeres le tienen miedo a las matemáticas o la creencia que no pueden hacer desarrollos en esas áreas, ¿no? Y con esa lógica también se ha asumido, ¿no? Estos son los mitos pues, que permiten reproducir estas desigualdades, que las mujeres tienen baja capacidad para integrarse a esto que llamamos economía digital, ¿no? Quizás la pandemia también ha ayudado en eso, para desmitificar esas cosas, ¿no? El problema creo que no es el uso o la capacidad de la mujer, el problema es el acceso.
para que pueda uno decir que la mujer no puede, ya tiene la computadora en su casa, ya tiene todos los medios digitales, se le ha preparado y ha dicho no, no puedo. Entonces, a igualdad de condiciones puedes concluir algo, pero si no, es una falacia, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido las mujeres necesitan, sí, tener acceso masivo a estos medios. Las políticas tienen que ser masivas, con no solamente darles la máquina, ¿no? Porque ya hemos visto en algún gobierno pasado que te pueden dar una laptop y cuando se descarga la batería, en ese pueblo no hay electricidad, y entonces esa inversión de las laptops fueron una nulidad, ¿no? Tiene que haber condiciones propicias, y a igualdad de condiciones estoy segura que las mujeres pueden incluso sobrepasar estos resultados como ya se ha hecho, ¿no? Lo vemos en la economía digital, en las microfinanzas, en la inclusión financiera, que tiene una gran participación de las mujeres y que, aunque les haya costado, han empezado a acrecentar su participación, ¿no? El MIDIS llegó con pensión, con los programas sociales en general, y focalizó estas políticas a las mujeres, en las mujeres. Y las ayudas que se dieron Bueno, entonces, se a modo de hicieron conclusión, ya inmediatamente a cerrando la través de entrevista, tarjetas el bancarias, rol ¿no? del Estado es Aún en las partes más primordial en alejadas de este Perú. caso, ya que la pandemia ha afectado Lamentablemente, la sin actividad embargo, económica después y ha estos afectado programas han obviamente las sido cifras del desempleo. frenados y paralizados por En toda este la contaminación sentido, política que pueden pues, tener. como dice, ¿no? Dar Pero énfasis las en la política señoras monetaria y la tuvieron que política aprender porque fiscal, ahí estaba su dinero resaltando que y tenemos un empezaron a contexto movilizar. internacional Claro que favorable también y poniendo énfasis tener también en la ciertos tarjeta sectores, nomás como no resuelve mencionó el problema de el pobreza ni el sector de problema de la servicios, que desigualdad es por el que género. más se ha visto Si no se afectado le ha justamente capacitado, si no se por le el da la contexto del seguridad, si no coronavirus, se le da sin dejar suficiente de lado un información, punto van importante que corriendo por también su tarjeta y resaltó de su sacan todo, ¿no? intervención, que es el Entonces, tema de la yo creo vacunación, que, bueno, lo que estamos se necesita avanzando son en ese políticas sentido. masivas y no Bueno, solo te agradezco mucho, micro o Tancur, focalizadas, junto con por eso aceptar también nuestra mejores entrevista políticas de y redes, eso es ¿no? todo Una por el día de mayor hoy. A nuestros banda ancha, una espectadores mayor los espero en un inversión, próximo capítulo de Problema y porque Posibilidad. decimos, Ok, Internet es muy lento, no hasta luego. estamos acelerando las transacciones, y si queremos que las personas, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, se inserten y vayan con velocidad en estas nuevas épocas, pues tiene que haber masivamente enseñanza de estos medios con infraestructura y con tablets, con computadoras, con acceso, tanto en las escuelas como en las universidades, y también políticas de gobierno que acompañen a eso, ¿no? Si no hay acceso a una buena internet, como pasa en varios países de Centroamérica, es poco lo que se puede hacer, aunque yo tenga la mejor computadora en mi casa, ¿no? Creo que es una política conjunta la que se necesita, ¿no? Sí, muy cierto, como usted dice. De hecho, el INEGI ha resultado últimamente en el 2019 más mujeres han tenido el acceso a Internet. Bueno, son las que más navegan en el Internet. Y bueno, queda muy claro que más que, más que hacer incentivos dentro de la universidad o fuera, eh, el rol más importante es el Estado, ¿no? Y sus políticas públicas y también de la mano con el sector privado, ¿no? Sí, En lo que es en las definitivamente empresas. ahí creo que hay un espacio grande que se escucha poco en Perú, se escucha más en otros países, por ejemplo, en México, la sociedad civil, que le llamamos, donde puedes tener ONGs, pero también puedes tener sector empresarial que tiene grandes inversiones, silenciosas muchas veces, en este tipo de políticas, ¿no? Hay muchos ejemplos, eh, perdón si repito el caso de México porque viví muchos años allá, fundaciones privadas que se plantean objetivos muy específicos, ¿no? Y eso también puede ayudar, no digo que no haya en Perú, acá hay fundaciones relacionadas con empresas privadas que seguramente están más focalizadas, por ejemplo, en becas para estudios, incluso universitarios, ¿no? Pero en este tema digital también podría haber. Supuestamente la Fundación Bill Gates
tenía o tiene este objetivo, por ejemplo, hay muchas otras, pero creo que también juega todo lo que vivimos en el Perú. El contexto social, el contexto político, las perspectivas en pugna, muchas veces perspectivas tan retrógradas que pueden hacer de estas grandes ayudas más fácil ir a países donde se puedan ver resultados más inmediatamente, porque todos tienen su función objetivo, ¿no? Entonces, a lo mejor sería más fácil poner dinero en México porque con todas las condiciones que hay, eso va a aprender más rápido que empezar a hacerlo en el Perú, ¿no? Estoy pensando en la sociedad civil internacional o en la cooperación internacional. Recibimos, pero no se potencia. Y aún en América Latina, Perú, Chile, ponemos muchas veces ejemplo Chile, pero Chile tiene mucha cooperación también, ¿no? Y así podríamos ver varias experiencias para ver que no estamos descubriendo la pólvora, sino que hay muchas cosas hechas que se podrían hacer. Y sí, nos hace mucho daño todo lo que vivimos en el día a día, todo lo que llamamos extraeconómico, pero como somos científicos sociales, sabemos que están estrechamente relacionados con lo que vivimos en el contexto económico. Sí, es verdad. Bueno, como última pregunta, ya para terminar, ¿qué recomendaciones podría dar al estudiantado sobre el tema de economía y género, principalmente para los que busquen especializarse o realizar algún estudio acerca de este tema? ¿O qué autoras recomendaría? Ok, gracias. En este específico punto me gustaría mencionar a mis colegas. Este ciclo, la profesora Cecilia Garavito va a dictar el curso de Economía y Género, un curso que habíamos pensado dictar las dos, pero que luego yo me he bajado del carro seguramente porque estoy demasiado ocupada en cuestiones administrativas, y Cecilia viene trabajando este tema desde hace mucho tiempo y tiene muchas publicaciones al respecto. De manera que yo, bueno, ya pasó la matrícula, yo lo hubiera recomendado mucho y sé que tiene un número óptimo de matriculados, de manera que espero que ese curso sea una puesta de piedra para lo que se venga luego en nuestra propia especialidad, ¿no? En el área de la economía, en la disciplina, en el análisis económico, digamos, el género ya es reconocido como una dimensión importante en el análisis económico desde hace varias décadas. Seguramente por unas perspectivas más que por otras, ¿no? Está Francine Blau, está Nancy Folbre y muchas otras que han estado trabajando este tema desde hace mucho tiempo. Marianne Baxter, estoy tratando de pensar primero en las académicas, ¿no? Y en ese sentido las mujeres han llamado la atención de la importancia de entender por qué se debe mirar o por qué reconocer que la economía tiene una dimensión de género. Todos los problemas que hemos mencionado son problemas económicos y que tienen una dimensión diferenciada en los resultados. Si voy a lo macro, claro, en el agregado todo está bien. Si quiero desagregar cuánto de esto tiene algún efecto por género, va a estar más difícil, no hay datos, pero por lo menos podríamos discutir para saber luego de dónde vienen los datos. Y en general, esta discusión se ha desarrollado más en el plano micro, quizá porque es más aprehensible, más visible, quizás porque hay más datos, pero creo que es importante seguir trabajando con unos ojos bien abiertos en que los resultados son distintos por género, ¿no? No digo que haya una sola mirada. En esta hay un gran conjunto de perspectivas de la importancia del género en la economía. En un extremo seguramente está la economía feminista, y muchos simplifican el análisis diciendo, ella está haciendo economía feminista, y chao, ¿no? O sea, ya mejor no la invitamos porque ya mucho problema. Y vamos a concentrarnos en lo macro y en la política fiscal. Falso. Lo que ocurre es que no queremos entender que hay variables que tienen fundamentos micro, y en esos fundamentos micro encontramos esta diferenciación por género, ¿no? Entonces, pero no hay datos, por lo menos en el caso peruano.
Entonces, construir los datos, pedir que las encuestas tengan una mayor desagregación. Hay cosas que se pueden hacer con ENAO, todavía hay más, hay espacio. Qué bueno que existe ENAO, pero creo que podríamos hacer una agenda. Seguramente que del curso de Economía y Género va a salir muchos temas, y por eso me parecería terrible, retrógrada, si es que después de todas estas discusiones y épocas, alguien siguiera pensando que el tema de género es un tema irrelevante para el análisis económico. Muestro nada más dos aspectos. Uno, en la historia del pensamiento económico. Hay muchos trabajos. Hay un trabajo que no sé si lo han visto, estaba en varios espacios mencionado, ¿no? Uno era quién le preparaba la comida a Adam Smith mientras escribía el libro, La riqueza de las naciones. Entonces, ¿cuánto de aquello que ayudó a Adam Smith a estar saludable, sentado, continuamente escribiendo y trabajando su libro, cuánto de eso fue trabajo de la mujer, ¿no? Eso para enfatizar la importancia del trabajo del cuidado. Creo que hay otros libros que discuten esto. Y en ese sentido creo que necesitamos reconocer y trabajar siempre mirando o teniendo la mente abierta de que el enfoque o la mirada por género enriquece el análisis, ¿no? No hay nada que va a salir extraño o no, a mí no me importa eso, tengo temor. Entonces yo espero que los trabajos, yo creo que ya hay bastantes avances en nuestra facultad, varios estudios tienen esta mirada de la importancia del género en el análisis económico. Pero si salimos un poquito más de eso, las publicaciones fuera, por ejemplo, la Asociación de Economía, la Asociación Americana de Economía, donde se producen journals top, no es la única asociación en el mundo, pero es una de las más importantes, tiene todo un desarrollo de la economía de género y tiene además políticas institucionales que se promueven en la academia, desde la academia, para que desde la enseñanza quede bien clarito por qué es importante hacer este análisis de género. Cuando llegamos al mercado, seguramente que la mujer ya tiene problemas para insertarse. No estoy hablando de Perú, también en Estados Unidos. Supongamos que todos terminamos el doctorado, el PhD. Observamos, primero, que hay menos mujeres que hombres en el mercado de trabajo. Y segundo, que esas mujeres no se van a insertar en los mejores puestos. Y que ahí, en esos puestos donde se van a insertar, vemos que hay un sesgo. Tienden a entrar más a hacer análisis micro que macro. Análisis de economía, de econometría, más de regresiones y menos, bueno, ahora está, esto se ha enriquecido, ¿no? Quizás estas miradas han sido un poco viejas. Ahora vemos a las mujeres entrando con mucha fuerza a la evaluación de impacto, por ejemplo, ¿no? O en otros métodos para evaluar las políticas públicas con una mirada más micro. Las mujeres entran a estas áreas, los hombres entran más a la macro, a la econometría pesada, dura, como va a pasar en un viernes económico reciente. Pronto tendremos un viernes económico de esos y chismeo, ¿no? Le digo al profesor que lo está organizando, ¿no tendrás por ahí algún comentarista mujer? Pero como todo es por correo, me respondió sobre otras cosas, sobre ese punto no me ha respondido. Cuando él escuche esto, si es que lo escucha, le va a parecer muy gracioso. Pero bueno, lo que quiero decir es que aún en la academia, en el exterior, aún en las universidades, encontramos todavía estas diferencias. Y como decíamos al comienzo, si hay igualdad de calificación y hay igualdad de productividad, hay un diferente trato, un diferente pago, como lo hay, aún en los países más desarrollados, las mujeres ganan menos, aún en la academia, eso sí se llama discriminación, ¿no? Termino, si me permiten, mencionando algunas mujeres que sí nos dan esperanza, que son conocidas, ¿no? En el Fondo Monetario está Geeta Gopinath, no sé si puedo compartir, ya veo que no tengo mucho tiempo, pero es la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, ella es de la India, es mujer. Hay otra mujer, Raquel Fernández, que es la que dirige actualmente la Latin American and Caribbean Economic Association, la LACEA.
está Ann Case, que es una economista muy importante y que trabaja todos los temas de economía de cuidado, pero también economía de los hogares, fundamentalmente en África. Está la señora Kristalina Georgieva, y antes estuvo la otra señora que se me acaba de ir el nombre, ambas han presidido el Fondo Monetario Internacional. Está Janet Yellen, que ha sido presidenta del Federal Reserve en Estados Unidos. Hace muchos años tuvimos a Joan Robinson, recientemente hemos tenido a Esther Duflo, Premio Nobel de Economía, una de los premios Nobel. Y mencionan recientemente, entre otras, a Mariana Mazzucato, una economista italiana que trabaja economía de la innovación y desarrollo. O sea, lo que quiero decir es que sí tenemos role models o modelos a seguir en la economía para saber que hay un camino por avanzar, que a veces puede ser más duro, pero, chicas, podemos hacerlo. Gracias. Muchas gracias, profesora, y gracias también por el aliento y la motivación. Y de verdad esperamos que este nuevo curso en la Facultad de Economía y Género sea más resaltada, ¿no? Especialmente para la formación de nosotros, los y las economistas. Y bueno, muchas gracias de verdad por su participación. Y bueno, queremos invitar a todos nuestros seguidores a que no olviden de vernos en nuestras plataformas de Instagram, Facebook, YouTube y nuestra página oficial de la Asamblea de Estudiantes de Economía. Solo quisiera decir que no crean que no hay mujeres economistas en América Latina y en el Perú también, ¿no? Porque alguien me preguntó, había una pregunta que me decían si las mujeres peruanas, ¿qué ruta tienen? Hemos tenido y tenemos muchas mujeres economistas de gran nivel en todo el Perú y que no son conocidas, lamentablemente. No tenemos estudios al respecto. Sería bueno que alguien identificara qué economistas hay, no en Lima, no en la Católica y la Pacífico nomás, en todo el Perú. Eso no lo tenemos. De las que yo conozco, Liliana Rojas, que trabaja en el exterior, fue mi profesora en la Católica. En fin, hay muchas otras mujeres que están destacando en el mundo internacional, Jimena del Carpio en el Banco Mundial, dentro del Perú también y en América Latina también. Bueno, tuvimos una ministra bien joven recientemente, que también puede ser inspiración generacional para ustedes, y tuvimos el grupo Sofía, que no quería dejar de mencionarlo, que fue un grupo que surgió de varias científicas sociales de la Católica, la Pacífico, el IEP y GRADE, donde nos juntamos también economistas, no solo economistas, tratando de decir, nosotros también tenemos algo que decir, porque cuando ustedes miran los medios y cuando se evalúan los planes de gobierno, o hoy día se pide opinión, verán que hay un sesgo no solo por institución, sino también por género. Ahí lo dejo porque sí que me estoy pasando el tiempo, pero no quería dejar de decirlo. Mis colegas peruanas tienen un rol que jugar y las potenciales que vienen, por supuesto que tienen más camino que hacer. Sí, hay que hacer, bueno, hay mucho que hacer, de verdad, por parte de las mujeres. Y lo vamos a lograr, como usted lo mencionó. Y bueno, muchas gracias, profesora Yanina. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias.